Pues el respeto a los que se han quedado aquí, creo que podemos empezar, ¿verdad? Yo voy a dejar más aquí. Ustedes ven ahí ya mi presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Es importante que ustedes como futuros médicos integren las diferentes formas de abordar al paciente conforme pues, van desarrollando sus habilidades como buenos historiadores. Nosotros de semiología medicina hemos desarrollado lo que es la tecnología de rayos X y con eso pues hemos tenido el desarrollo de las diferentes modalidades de imagen cardiovascular. De ahí que nosotros en cardiología podemos tener múltiples estudios del gabinete que pueden ayudarnos al diagnóstico más aproximado de la patología en mención, como, como ocurre en el día a día de los pacientes. Entonces, en el día de hoy, nosotros vamos a hablar un poquito de la semiología cardiovascular. Ustedes probablemente en anteriores charlas les han hablado de las 4 técnicas de semiología. En el día de hoy yo solamente voy a tocar las primeras 3 que tenemos aquí enfrente. Nosotros, a manera de recorderis, nosotros utilizamos la inspección utilizando el sentido de la vista. En cardiología vamos a ver en cómo nosotros abordamos al paciente con la simple llegada del paciente al consultorio o la simple presentación en la cama del paciente. Al momento de utilizar otra técnica, que es la técnica de la palpación, estamos utilizando el sentido del tacto y nosotros utilizamos diferentes técnicas de palpación. No podemos decir una palpación central que se debe en relación al precordio y una palpación periférica que es buscar los pulsos. Y finalmente hoy vamos a hablar un poquito solamente de la percusión, que esta es una técnica bastante abandonada, por lo que ya comenté, desarrollo de imagenología cardiovascular, pero es basada en el sentido de la audición por los ruidos transmitidos. Y en el día de mañana nos vamos a enfocar principalmente en la técnica de auscultación, porque realmente esta es la cereza del pastel de la semiología cardiovascular. Entonces, cuando nosotros hablamos de inspección, nosotros podemos ver al paciente y enseguida poder tener una evaluación general. Nosotros podemos evaluar al paciente identificando la edad cronológica o la edad aparente. ¿Sí? Un paciente puede parecer más viejo de lo que es y eso habla de deterioro de su clase funcional, de su calidad de vida. También podemos nosotros ver factores de riesgo como la obesidad. Evidentemente, un paciente obeso o un paciente en sobrepeso tiene un riesgo. Y siempre hay que recordar que hablar de obesidad, hablar de sobrepeso es sinónimo de resistencia a la insulina. Por lo tanto, también por la inspección podemos ver datos
en la piel que sugieran resistencia a insulina, que son la cantosis nigricans, que tal vez en alguna charla les habrán comentado, o también algunos datos relacionados con la obesidad, como las estrías propias de la obesidad. A veces una persona delgada puede haber sido obesa, está bajando de peso, pero las estrías son las que a veces nos orientan a que esa persona en algún momento tuvo sobrepeso. También a la inspección podemos evaluar el tema del tabaquismo. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo? Bueno, buscando las manchas en los dedos o las manchas de nicotinas en los dientes, que generalmente va en relación al tiempo de evolución del hábito de fumar. Y finalmente uno puede inclusive inspeccionar al paciente buscando datos de dislipidemia familiar con santomas y santelasma. Ustedes los santomas lo van a ubicar como un acúmulo de grasa en la piel, en zonas que no son rígidas, como por ejemplo los párpados, ¿verdad? A veces en las porciones mediales del epicanto, ¿verdad? Y santelasmas pueden ser ya unos nódulos mucho más grandes que generalmente pueden estar en zonas de relieve, pues como el codo, las rodillas, los tobillos. Y eso lo único que puede sugerir es una alteración del metabolismo del colesterol, lo cual sugiere una dislipidemia familiar. Así que a la manera de inspección uno puede buscar principales factores de riesgo. El único que tal vez faltaría y está dentro de los signos vitales es la presión arterial, pero en general uno puede ubicar un paciente con la simple inspección. También con la inspección nosotros pudiéramos catalogar a un paciente de una posible enfermedad, como por ejemplo, si un paciente ustedes lo ven a simple vista con caquexia y además tiene un abdomen distendido por ascitis o además tiene edema de miembros inferiores y a veces pueden tener un llenado capilar disminuido y cianosis periférica a nivel subunguial, nosotros podemos estar ante la presencia de un síndrome de insuficiencia cardíaca clásico. De la misma manera, si nosotros tenemos a un paciente en sobrepeso y además tiene hipersomnolencia, o sea que hay una sospecha de apnea obstructiva del sueño, nosotros podemos evaluar o sospechar que se trata de un síndrome de Pickwick. ¿Y por qué es importante? Porque el síndrome de Pickwick, que es la apnea obstructiva del sueño, está relacionada con aumento del riesgo cardiovascular. Es considerado un factor de riesgo emergente hoy en día y también está relacionado también por hipertensiones refractarias. Entonces, a la simple inspección nos puede servir pues, simplemente evaluar al paciente y preguntarle qué tanto ronca o qué tantos despertares tienen en la noche, y eso también va de la mano del riesgo de tener apnea obstructiva del sueño. También nosotros podemos evaluar pacientes a la simple inspección de enfermedades congénitas, como por ejemplo, podemos evaluar a un paciente que tiene estatura alta, que tiene una larga brazada de articulaciones hipermóviles como síndrome de hiperlasitud del tejido conectivo, y el clásico más común es el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan suele estar acompañado de enfermedades de la válvula, sobre todo la válvula aórtica, la válvula mitral y también enfermedades de la aorta. Por tanto, una persona que tiene síndrome de Marfan posiblemente pueda tener semiología cardíaca. Y también aquellos pacientes que nacen con el síndrome de Down, característica clásica de estatura baja, facie mongoloide y cierto grado de retraso psicomotor, va de la mano enfermedades cardiovasculares, sobre todo, ustedes recordarán en embriología, el canal AB, las comunicaciones interventriculares o interatriales, porque el síndrome de Down, esta trisomía, tiene relación con el desarrollo embrionario del corazón, sobre todo a nivel del septum, tanto atrial como interventricular. Otra evaluación que nosotros hacemos en el día a día y que nosotros a veces la interpretamos en la historia clínica, que es la ingurgitación yugular. Nosotros podemos a la simple inspección
evaluar cómo está la presión de pulso. La presión de pulso es muy importante. El pulso, la presión venosa capilar nos permite evaluar más o menos cómo está la presión central a nivel de la aurícula derecha. Y aquí en este diagrama nosotros podemos ver cómo es la manera adecuada de poder estimar cuánto es de manera indirecta la presión venosa central. Si nosotros buscamos el ángulo de Lewis a nivel del esternón, que ustedes deben entender que es el punto, el ángulo de Lewis separa el manubrio del cuerpo del esternón. Nosotros colocamos al paciente en decúbito supino tal vez a 30 grados y nosotros podemos, 30, 45 grados, podemos asumir, ¿verdad?, que la distancia que existe de la aurícula derecha al ángulo de Lewis son 5 centímetros. Y toda la columna de agua, o la columna de sangre más bien, la columna de sangre que se puede observar a partir de la clavícula hacia arriba, como un movimiento de la sangre que está a nivel de las venas yugulares, uno puede estimar la presión venosa central sumándole a la altura que nosotros medimos en centímetros a nivel yugular, los 5 centímetros que se asumen que es la distancia desde el ángulo de luz de la aurícula derecha. Ustedes recordarán que una presión de pulso venoso central es normal entre 7 a 10 centímetros de agua. Ya si ustedes tienen, por ejemplo, una ingurgitación yugular de 4 centímetros, 5 centímetros, estamos hablando ya de un aumento de la presión, ¿no? Está sumándose a los 10, 12, ¿verdad?, de presión de pulso, lo cual sugiere que ya existe algo de precarga aumentada. También nosotros a la inspección del pulso yugular podemos tener las diferentes curvas relacionadas al pulso venoso yugular. El pulso venoso yugular traduce la presión a nivel de las cavidades derechas, ¿sí? Y aquí en este diagrama nosotros podemos más o menos orientarnos, ¿verdad?, en el ciclo cardíaco, buscando siempre el pulso carotidio o el pulso radial como una medida de referencia para saber cuándo es sístole y cuándo es diástole, recordando que el tiempo diastólico es un tiempo más largo que el tiempo sistólico, pero el tiempo sistólico pues coincide con el pulso radial arterial o el pulso carotidio arterial. Y nosotros vamos a tener dos fenómenos diastólicos y dos fenómenos sistólicos. Vamos a ver que cuando ocurre el pulso yugular, el primer fenómeno que se va a ver es un fenómeno positivo que es la onda A, que se ocurre, A viene de aurícula, entonces ocurre ese aumento de la presión del pulso yugular en el momento que ocurre la contracción auricular. Después, una vez que ocurre el inicio de la sístole, que se vacía, pues realmente inicia el vaciamiento de la aurícula, ocurre el primer descenso, que es el descenso X, y en la medida que va ocurriendo la sístole, este aumento de la presión de las cavidades derechas se transmite del ventrículo derecho a la aurícula derecha, y este movimiento de volúmenes se transmite hacia las venas yugulares y se puede ver el segundo ascenso, que es el ascenso V o el ascenso ventricular. Y finalmente, una vez que inicia la diástole, cuando se abren las válvulas atrioventricular derecha, o sea, la válvula tricúspide, ocurre un vacío, ¿verdad?, un efecto de succión, y cae nuevamente la presión a nivel del pulso yugular y se puede ver el segundo descenso, que es el descenso Y. En algunas patologías, nosotros podemos ver a través del pulso yugular algunas características, como por ejemplo, en patologías en donde existe una insuficiencia de la válvula tricúspide, como una insuficiencia valvular tricúspidea severa, nosotros al momento de la sístole lo que vamos a ver es que el flujo ocurre un flujo retrógrado de insuficiencia tricúspidea y entonces la onda V se ve magnificada. Entonces supera la onda A
y eso se puede ver en el pulso yugular. También nosotros podemos ver a veces en las patologías restrictivas, como por ejemplo una pericarditis restrictiva, que el pulso yugular se colapsa, pero no solamente se colapsa, sino que al momento de coincidir con la diástole ocurre el fenómeno fisiológico de igualarse las presiones tanto en sístole como en diástole al momento del fin de sístole. Y esto se ve como si, en el nivel del pulso, se ve como si fuera pues un aplanamiento del pulso yugular, ¿verdad? Y que cuando uno le pide al paciente que inspire o expire, van a haber fenómenos a la inspección que nosotros podemos evaluar como es el signo de Kussmaul, que ustedes en algún momento lo habrán comentado. Con la inspiración profunda, ese signo se ve más magnificado porque hay un aumento de las presiones a nivel del lado derecho. También podemos ver en el pulso venoso yugular una característica de los bloqueos atrioventriculares avanzados, el bloqueo AB completo, que existe una discordancia entre la contracción de la aurícula y la contracción del ventrículo izquierdo, pueden haber sumatoria de fuerzas, ¿verdad? La contracción ventricular se puede sumar a la contracción auricular y se puede ver las llamadas ondas A en bala de cañón. Entonces se ven unas ondas muy fuertes que coinciden con el primer ruido. Entonces eso ayuda al diagnóstico posible de un bloqueo AB completo, adicional a la bradicardia que posiblemente un paciente pueda tener. También a la inspección nosotros vemos a nivel central el precordio, como habíamos comentado el día de ayer. El precordio es un área bastante extensa. Pues ustedes si revisan en los libros dirán, bueno, el precordio es donde está a nivel cardíaco. Sí, pero para efectos de semiología, el precordio viene desde a nivel, digamos, a nivel superior está las clavículas y la fosa supraclavicular como límite superior. El límite inferior vendría siendo el diafragma, o sea, anatómicamente hablando serían las costillas que se visualizan, y el precordio incluye tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Si un paciente les dice que tiene dolor de pecho muy característico de dolor anginoso, pero la referencia es el lado derecho, eso no descarta que sea una angina de origen coronario. De la misma forma, también el precordio también involucra la porción posterior, así que cualquier dolor que tenga característica anginosa y que se presenta a nivel del tórax posterior también es considerado como dolor de tipo cardíaco. Pero también el precordio, a la simple inspección, podemos ver dos cosas importantes, y es una, la inspección estática, es observar cómo está el precordio, y podemos ver características muy clásicas, como por ejemplo las deformidades del tórax. Nosotros podemos ver escoliosis, como también podemos ver cifosis, ¿verdad? Podemos ver un pectum excavatum o un pectum carinatum, cuando la carina pues hace el pecho en quilla, ¿verdad? O mejor llamado como pecho de paloma. Estas anormalidades de la caja torácica también producen alteraciones estructurales de la posición normal del corazón dentro del mediastino, y es bueno también tenerlos en cuenta. También a la inspección estática nosotros podemos ver bridas, ¿no? Cuando hay pericarditis crónica o pericarditis constrictiva, estas bridas pericárdicas son retracciones que se ven por debajo de la piel cuando respira o cuando inclusive se le coloca al paciente de alguna posición particular, se puede ver más manifiesto estas retracciones, y eso sugiere pues el antecedente de haber tenido alguna enfermedad del pericardio, sobre todo las pericarditis constrictivas. Y también algunas enfermedades donde el retorno venoso es alterado, ¿verdad? Se puede ver una venosa capital superficial como una forma de drenaje anómalo de venas. Algunas veces podemos ver inclusive a la simple inspección lo que se llama el edema en esclavina
Y eso se debe a veces a una trombosis o una obstrucción del llenado de la vena cava superior. El síndrome de vena cava superior es un edema en esclavina, que es tener el edema del pecho, de aquí de la línea de la clavícula para arriba. La persona puede tener eso y es sospecha también de una obstrucción a nivel de la vena cava superior. El otro punto importante de la inspección precordial es ver, ¿verdad? A la inspección el famoso choque de la punta, que coincide, como vamos a ver más adelante, coincide también con otros datos semiológicos en otras técnicas. El choque de la punta coincide con el cuarto foco de ocultación, que es el foco mitral, y también coincide el punto de máximo impulso, donde se va a ver la referencia de la posición del corazón. El choque de la punta, ¿verdad? Se puede palpar tanto con la palma de la mano como también con los dedos de la mano, pero generalmente se palpa con la palma de la mano. Y generalmente el choque de la punta no debe ser mayor de una moneda. Se debe ver que no debe ser mayor de una moneda de 25 centavos y tiene que estar localizado a nivel de la línea media clavicular y a nivel del cuarto a quinto espacio intercostal izquierdo, dependiendo de la característica del biotipo del paciente. Pero generalmente está a nivel del cuarto espacio y la línea media clavicular. Vamos a entrar entonces en el tema de la palpación, que es uso de la mano. Nosotros palpamos generalmente el precordio, pero también podemos palpar los pulsos. Vamos a hablar un poquito de la palpación central, que es la palpación del precordio. Como ya les dije, nos permite evaluar dónde está ubicado el corazón. A veces nos permite dar el diagnóstico de destrocarcia cuando el choque de la punta está en el otro lado, en el lado derecho. Pero lo importante es que también esa palpación nos permite evaluar el punto donde se da el mayor empuje de pistón del corazón. Si este punto se desplaza ya sea hacia abajo, estamos hablando de un aumento del ventrículo derecho, o sea, que esté hacia el quinto, sexto espacio, se desplace. O si se desplaza hacia la izquierda, o sea, se desplaza hacia la axila, nosotros podemos estar pensando que tenemos una cardiomegalia a expensas de aumento del ventrículo izquierdo. Una característica a la palpación precordial que forma parte del grupo de signos semiológicos de la insuficiencia aórtica es la presencia del choque en cúpula de Barr. Este choque en cúpula de Barr se debe a que está el aumento del tamaño del ventrículo izquierdo de la insuficiencia aórtica, que ya no existe un punto de máximo impulso, sino que se siente un movimiento como si fuera una pelota de baloncesto por debajo de la mano y se siente el movimiento de cúpula, ¿no? Al momento de palpar uno siente que le pasa pues prácticamente por todos los dedos un movimiento muy particular. Cuando tengan la oportunidad de poder evaluar a un paciente con insuficiencia aórtica se van a dar cuenta, inclusive cuando ven el punto de máximo impulso se va a ver un impulso más, un, un punto bastante grande y eso se debe a que el roce como la insuficiencia aórtica hace que crezca el ventrículo izquierdo, es tanto el contacto que tiene el ventrículo izquierdo con la caja torácica que pues se ve y se puede palpar estos pacientes, el choque de la punta amplio. Como les había comentado, la palpación precordial, el choque de la punta tiene que estar en el quinto, sexto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular. También se palpa, igual que el pulso periférico, ocupa las 2/3 partes de la sístole, suele ser una amplitud suave, no debe golpear tanto los dedos o la palma de la mano, y generalmente debe coincidir con el pulso radial o con el pulso carotídeo, que es el pulso arterial que generalmente se toma en cuenta para ustedes evaluar la sístole y la diástole.
Existen algunas maniobras precordiales que pueden desplazar el punto de máximo impulso o que pueden aumentar las características semiológicas del punto de máximo impulso. Por ejemplo, la posición de Pachón, que es la posición del decúbito lateral izquierdo, nos permite evaluar si existe un desplazamiento en per se del punto de máximo impulso. Si existe un desplazamiento más hacia la axila, pues estamos hablando de una cardiomegalia expensa del ventrículo izquierdo. También podemos pedir con la maniobra de Rivero-Carvalho, que es una maniobra de inspiración profunda, se pueden pues evaluar el desplazamiento del punto de máximo impulso por aumento de la precarga de cavidades derechas. Y la maniobra de Dressler es una maniobra en la cual, en vez de palpar con los dedos o con la palma de la mano, se palpa con la porción hipotenar o la porción tenar, con la idea de poder establecer ese desplazamiento del punto de máximo impulso. Bien, periféricamente nosotros tenemos la palpación del pulso arterial. O sea, todas las arterias deben pulsar. Por tanto, tenemos arterias que pueden servir para la evaluación de sobre todo de las valvulopatías y de las enfermedades arteriales periféricas. Cuando nosotros evaluamos el pulso es bueno adaptarse poco a poco a cómo es el pulso. El pulso siempre va a coincidir con la sístole, ¿verdad? Y el pulso en teoría debe ser simétrico. Tiene que haber un pulso de la misma magnitud, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ya cuando hay alteraciones en ambos lados, ya estamos hablando de alguna patología en particular. Pero generalmente hay patrones muy particulares en las cuales el pulso puede ayudar a dar con un diagnóstico parvus y tardus. Es un pulso débil, pequeño, y generalmente se debe a una disminución en el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Este es un pulso muy característico de la estenosis aórtica. Entonces uno dice, bueno, es un pulso parvo y tardus, sugiere pues que haya un régimen periférico de estenosis aórtica. Y esto se debe a que ante una estenosis hay una disminución del volumen sistólico. A diferencia del siguiente, que es el pulso. Este pulso débil generalmente se debe a falla cardíaca, se debe a una pobre contracción del ventrículo izquierdo y se puede palpar como un pulso filiforme, un pulso débil en extremidades o a nivel central. Puede ser carotidio, puede ser femoral, puede ser radial, puede ser ulnar, puede ser tibial. Bueno, lo que ustedes han aprendido en anatomía, todas las arterias deben pulsar. El otro pulso, que es el pulso contrario al pulso hipocinético, es el pulso hipercinético, es el pulso fuerte, es un pulso saltón, y esto se debe principalmente a que existe una diferencial de pulso amplia, y esta es una de las características semiológicas de la insuficiencia aórtica. Como la válvula no es competente en cerrarse adecuadamente, cae la presión diastólica, recordando que la presión diastólica es, pues, es un subrogado del cierre de la válvula aórtica. Entonces, al no tener ese cierre, pues la presión de pulso se amplía y se puede ver el pulso saltón. Y ese pulso saltón también es conocido como el pulso de Corrigan. Se ve principalmente la insuficiencia aórtica. Y mientras más amplio es el pulso saltón, más severa es la insuficiencia. También en el pulso podemos ver un pulso bisferiens. El pulso bisferiens es dos momentos de sístole, o sea, dos elevaciones durante la sístole. Es un poco más difíciles de palpar, pero este pulso generalmente con insuficiencia cardíaca.
De la misma manera, también existe otro pulso llamado el pulso dícroto. El pulso dícroto es un pulso en donde existen dos levantamientos. La diferencia entre el pulso diferens y el pulso dícroto es que el pulso dícroto presenta dos levantamientos, uno en sístole, o sea, van a sentir el pulso en sístole y también tienen otro pulso en diástole. Y esto generalmente se debe también a una disincronía de la contracción auriculoventricular que puede ser secundaria a bloqueos, ¿verdad? O puede ser secundaria también a arritmias que estén relacionadas con un problema de contractilidad del ventrículo, como la falla cardíaca. Finalmente, ya para terminar por el día de hoy, tenemos como la última técnica de semiología la percusión. La percusión realmente en su momento, cuando no existían los rayos X, no existía la ecocardiografía, eh, nos permitía evaluar al paciente y poder evaluar qué tanto era el grado de cardiomegalia. A través de la percusión, uno iba buscando la zona de matidez y la zona timpánica. Esa zona interfase era la delimitación de la silueta cardíaca. Y de esta manera, pues los grandes maestros de la semiología pudieron demostrar que existía cardiomegalia en ausencia de un estudio de imagen, aunque pues les puede servir de ayuda en alguna situación en particular cuando no cuenten con la capacidad tecnológica de contar con la radiografía de tórax. Pero sí hay una característica en hipertensión pulmonar que nos permite evaluar de manera integrada la presencia de la misma y es contando con una matidez a la percusión a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo. O sea, a nivel, un desplazamiento de la matidez a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo sugiere un aumento del tamaño de la rama derecha, de la rama izquierda de la pulmonar, lo cual sugiere que hay hipertensión pulmonar. Esta, esta, este signo semiológico forma parte de lo que se llama complejo pulmonar de Chávez, que es la combinación de tres signos. Uno es que existe un desplazamiento del foco de ocultación de la pulmonar hacia afuera. Existe una matidez palpable a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo y existe un soplo que es diastólico, que generalmente se debe al aumento de tamaño de la raíz de la pulmonar, hace que exista una insuficiencia pulmonar que es secundaria a la hipertensión pulmonar. Ya para el día de mañana vamos a entrar un poquito en detalle sobre el tema de la auscultación. Sin embargo, yo creo que por tiempo, no sé, ustedes ahorita mismo cómo están, porque pudiéramos mañana entrar directamente a la auscultación y hoy poder hablar un poquito del estetoscopio, si lo tienen, si tenemos tiempo para el día de hoy. Bueno, doctor, realmente creo que sí tenemos tiempo para por lo menos hablar del estetoscopio. Ok, bien, yo creo que todos tenemos el estetoscopio a mano. Yo tengo el mío aquí, pero quiero ver los estetoscopios suyos para poder tener un modelo y poder ir explicándoles el estetoscopio de cada quien. Yo imagino que siempre la Facultad de Medicina tiene un convenio con los estetoscopios de mayoría de ustedes van a tener estetoscopio Littmann, ¿no? Littmann, ahí dice Diego que tiene su Littmann 3. Ok. ¿Hay alguien que tenga otro estetoscopio? Que no sea de la marca Littmann. Creo que la Bueno, mayoría tenemos
el estetoscopio Ok. lineal. Bueno, el estetoscopio en general consta de tres partes importantes, ¿no? Tiene la parte más importante tal vez sea digamos, el receptor de los sonidos, uy, no se ve, que es que ¿verdad? Tiene un tubo que suele ser de diferentes que son los auriculares, ¿verdad? Y los auriculares también a veces cambia pues, la forma de las olivas, pero lo importante que ustedes tienen que entender es que cuando la ANEC descubre, o inventa, mejor dicho, inventa el estetoscopio, no existía el estetoscopio como este. El estetoscopio que él hizo, hay varias teorías o varias historias relacionadas. Una historia dice que agarró, como dice, un pedazo de papel. Vamos a decir que agarró un pedazo de papel y con el papel hizo esto y que con esto fue estetoscopio. Papel común y corriente. Y de hecho, si ustedes hacen el ejercicio, sí se escucha, porque el papel transmite el sonido a través del orificio. Y si ustedes se ponen a escuchar, sí se escucha. Obviamente, escucha mejor, claro. Eso, obviamente, fue un estetoscopio rudimentario, pero así fue. ¿Y por qué fue la razón de bonito en esa época? Los niños estaban jugando a transmitirse mensajes a través de pues, ambos lados de un tronco de un árbol y le llamó la atención que los niños perfectamente jugaban eh, a adivinar refranes o adivinar lo que sí, es un telefonito en esa época. Eh, Eso le dio la idea a la NEC de crear esta versión del estetoscopio. La otra versión tal vez mañana jueves pueda, o el viernes pueda que se las enseñe, que es un estetoscopio de madera, eh, que tiene pues una forma bastante particular, muy parecido al diafragma, y tiene una forma cóncava donde el oído se pone y es muy parecido a una oliva, pero era de madera y transmitía el sonido, pero no tanto como pues el estetoscopio moderno. Ya hoy en día todos los estetoscopios constan de esas tres partes que les comenté y el receptor del sonido, como ya les dije, tiene un diafragma y una campana. El diafragma generalmente, lo vamos a ver mañana, el diafragma generalmente es para sonidos agudos y la campana es para sonidos graves. Si ustedes tienen el Littmann Classic, es muy probable que ustedes tengan doble un poquito en diafragma y eso les sirve para ocultar cualquier tipo de soplo a nivel cardíaco. O sea, no necesitan tener un equipo sofisticado para poder empezar a hacer